Sí, tenemos a nuestros hermanos, queridos amigos, Carlos Mato y Gabriel Lali. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Leo, hola padre, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por invitarnos, por poder, primero felicitarlos por el domingo pasado, los 80 programas. Muy bien, muchas gracias. Sí, excelente programa además. Hemos estado escuchando con la familia programas muy grosos, como por ejemplo el del obispo Oscar Romero, que fue impresionante, ¿no? Ese programa fue todos, pero me tengo en mente justamente por una serie de datos documentales que comúnmente no conocemos o los conocemos muy por arriba. Muy bien, muchas gracias. Y gracias por estar hoy aquí. Bueno, queríamos, ya casi finalizando el año, hacer como una especie de balance, ¿no?, de toda la tarea que ustedes vienen desarrollando a nivel de la ciudad de Mar del Plata, ¿no?, y de la zona con el tema de discapacidad. Bueno, ha sido un año donde nos sentimos primeramente acompañados por muchos comunicadores y ustedes que permanentemente comparten la información que por ahí hasta uno los cansa mandándoles tanto a María Angélica, a vos padre y a Leo, y nos consta que la leen, porque los escuchamos, no es que nos cuenta nadie, a veces, bueno, para no saturar nos llamamos en el programa, pero nos sentimos acompañados por muchos comunicadores, ¿no?, en los cuales están ustedes, y les estamos agradecidos porque hoy están escuchando muchas personas que probablemente desconocen que haya espacios que nos den un rato para charlar, ¿no? El colectivo de la discapacidad, los autoconvocados por los derechos de las personas con discapacidad, la Comisión Municipal de Discapacidad, incluso algunas entidades como las que Carlos pertenece, no contamos con los recursos para tener un programa de radio. Sí, es importante comentar en este caso que bueno, este es un año en el que se han dado varias situaciones. Por un lado, un recambio de autoridades de la Comudis, que es el Consejo Municipal de Discapacidad. Hubo elecciones hace muy poco tiempo, asumió una nueva comisión. Bueno, la idea es dar continuidad a lo que se venía trabajando en el mandato anterior, por un lado. Por otro lado, hay tres objetivos que la comisión, el Consejo de Discapacidad actual, la comisión directiva del Consejo de Discapacidad actual, planteó, concretamente el señor Fernando Letelier, que es el actual presidente, comentó para trabajar durante el año próximo, que son, bueno, en primer lugar, la cuestión del transporte, que ya lo hemos hablado con vos, padre, con Leo también. Es un tema muy ríspido. El año 2019 se está discutiendo si se va a prorrogar la licitación actual, si se va a llamar a una nueva licitación, o la posición que tenemos muchas organizaciones de personas con discapacidad, que lo que nosotros estamos diciendo es que hay que ir hacia la creación de la sociedad de Estado, que en realidad existe en la ordenanza municipal aprobada, en una ordenanza municipal, la 6.979/87, ordenanza aprobada en el año 87 por unanimidad. Los 24 concejales aprobaron esa ordenanza en su momento. Entendemos que el transporte debe ser manejado desde el Estado mediante la creación de esta sociedad, que es justamente algo que sale de la trampa de la prórroga por un lado o del nuevo pliego. Estuvimos viendo el nuevo pliego, el proyecto del nuevo pliego, donde realmente hay cosas bastante complicadas. Se habla de un 30% únicamente de los colectivos accesibles. No queda claro el tema de la accesibilidad. Nosotros venimos peleando por el colectivo de piso bajo. Está demostrado que las rampas no sirven, y en este proyecto o anteproyecto de nuevo pliego se habla de piso bajo ¿no? Ese tipo de cláusulas que dejan todo como está, que es una trampa. Y no queda claro tampoco los periodos de recambio para que... En realidad se habla de un 30% de micros accesibles. Sí, no dice de qué forma. No se establece la manera. Nosotros, hablando con colegas, amigos y gente
nos dice, olvídense de que van a ser pisos bajos. Entonces estamos en lo mismo. Sí, de todas maneras es un tema, no tenemos la bola de cristal, No, pero no. tampoco somos tontos, ¿no? Es decir, que vemos que el proyecto de este pliego no difiere prácticamente en cuestiones sustanciales del pliego anterior, del vigente. Otro de los temas que no quisiera dejar pasar por alto es... Además, Carlos, hace mención que es por 15 años. Sí, sí. O sea, en 15 años... No, claro, no, pero además hay hay un tema grave, que es que, por ejemplo, una de las cosas que dice el pliego es que las empresas deberán garantizar la accesibilidad. Nosotros decimos que las empresas no deben garantizar la accesibilidad. Quien debe garantizar la accesibilidad es el Estado. Si vos pones un kiosco, a vos el Estado te fija ciertos estándares. No te dice ponelo donde se te dé la gana y el tamaño del escaparate que sea como se te cante, hablando mal y pronto. Entonces acá lo llamativo es que el Estado, en vez de fijar estos estándares de accesibilidad, es como que le delega a las empresas que garanticen la accesibilidad. Es una cosa terrible, porque el derecho a transitar libremente es un derecho humano. Acá no estamos pidiendo nada impropio, estamos defendiendo primero el concepto de lo público, porque el transporte, lo decíamos en alguna intervención durante el año, acá en este programa, que el transporte, si deja al 10% de la población afuera, no se puede considerar público. O sea, cuando se habla de transporte público accesible es una falacia. O el transporte o es público o no es público. Si no es accesible, no es público. Lo mismo pasa con los espacios públicos, cuando se hablan de plazas públicas accesibles. No, las plazas o son públicas o no lo son. Cuando planteábamos esto, uno de los concejales nos decía, bueno, entonces con el criterio de ustedes no hay espacios públicos en Mar del Plata. No hay espacios públicos. Hay muy pocos en tal caso, y no es el criterio nuestro, es el criterio de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El otro objetivo, que no quiero que se nos pase por alto, es justamente por estas cosas que estamos comentando acá. Otro de los objetivos que tiene la actual comisión de Comudis, de acuerdo a lo que comentaba el actual presidente, es la creación de una comisión sobre temas de discapacidad dentro del Consejo Deliberante. Es decir, así como está la Comisión de Calidad de Vida, la Comisión de Educación, la Comisión sobre Discapacidad, en la que intervengan directamente también miembros de Comudis, del Consejo Municipal de Discapacidad, para poder hacer un monitoreo, un control de calidad y, por supuesto, darle los insumos a los concejales en la temática como corresponde. Y finalmente, un tema más a largo, digo finalmente entre comillas, porque no es que esto se agota acá. Uno de los temas también para este nuevo periodo es reflotar ese viejo proyecto que había presentado en su momento el doctor Mario Serrat, una persona muy comprometida con la temática de la discapacidad, que estuvo en la dirección, en el área de discapacidad en su momento en la Municipalidad de Mar del Plata, que es la creación, en aquel momento el proyecto hablaba del ombudsman de la discapacidad, como existe en otros países. Porque lo que nosotros entendemos que, así como está actualmente la cuestión de los defensores del pueblo, la temática de la discapacidad sigue diluyéndose. Termina siendo una cosa tan grande, los sistemas de elección de los defensores del pueblo terminan siendo tan indirectos y tan raros, porque hay un defensor por los colegios profesionales, que votan los colegios profesionales, otro que votan las ONGs y otro las sociedades de fomento. Entonces terminan siendo elecciones indirectas, en vez de ser elecciones directas como deberían ser las elecciones de un defensor del pueblo, y obviamente con intereses contrapuestos, ¿no? De manera que más allá de las buenas intenciones que puedan tener los defensores, que eso no lo ponemos en duda, muchas veces es la estructura la que impide realmente la toma de decisión correcta y que los temas lleguen. Así que esos serían los 3 temas a trabajar, digamos, de cara al 2019 y 2020 a futuro. Y que el balance de este año, bueno, lo hemos venido haciendo a lo largo de un par de programas. Por ejemplo, esto de la creación de los autoconvocados a partir del 24 de septiembre, lo tomamos como un balance positivo, porque a partir de ahí creo que hay un mayor conocimiento de grupos y de personas que veníamos trabajando a lo mejor en los mismos temas, pero de manera paralela. Y está bueno también, como hablábamos con el grupo de mamás que están planteando las acciones de amparo contra IOMA concretamente, el hecho de conocernos, ¿no? De que ellas conozcan la diversidad de las discapacidades que están en lucha también, y nosotros, por supuesto, ese enorme respeto que tenemos por las madres, porque sabemos lo que están pasando, porque lo hemos vivido nosotros
con nuestras propias madres cuando éramos chicos y ese eterno peregrinar entre especialistas y litigar contra las mutuales y demás. Y lo terrible es que, como hablábamos con Gabriel, yo tengo 52 años, y hablando los otros días con Susana Pires y Daniela Pecorarios de las mamás, decíamos que es lamentable que la historia de ellas sea la misma historia de nuestras madres. O sea, eso también es una luz amarilla muy fuerte a tener en cuenta para seguir trabajando. Con todo esto que vos venías hablando, Carlos, y ustedes venían compartiendo junto con Gabriel, me hace ruido para hacerles esta pregunta, ¿no? Con respecto al tema de los micros, cómo estos micros tienen que ser accesibles para todas las personas, ¿no? ¿Es un problema de presupuesto o es un problema de falta de conciencia? Es un problema de voluntad política y de corrupción. Es un problema de voluntad política. Y de corrupción también. Y de corrupción. No la podemos demostrar, por supuesto. No la podemos demostrar, pero yo creo que, a ver, si desde el año 87 está esta ordenanza, nunca se pudo poner en práctica la sociedad de Estado, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, estamos hablando de porque el tema de los presupuestos, es decir, hay cuestiones que son discutibles, digamos. Cuando se sancionó, el pliego actual vigente ya establecía una serie de plazos que no se cumplió ninguno. Lo que llama la atención es, yo no puedo acusar a nadie específicamente, ¿sí? Pero sí llama la atención que con todos los insumos que desde la Comudis le dimos a la municipalidad, el pliego actual, el pliego que se piensa poner a consideración, contiene los mismos vicios o mayores vicios que el pliego vigente. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual, si una vez dados los estándares, si habiendo hecho las demostraciones ante la opinión pública y ante la prensa, en la que lo que había que utilizar eran colectivos de piso bajo que se utilizan en otros lugares, cuando se trajeron esas unidades con rampas en mayo, un compañero nuestro, Rodrigo Romera, no pudo subir con su silla de ruedas. Lo vimos todos, porque la ciudadanía lo viralizó, y se insiste en lo mismo, con esa cláusula tramposa del piso bajo y o tal. Entonces, uno también tiene derecho a pensar que esto no es ingenuo, ¿no? Por eso nos parece que lo importante es apelar a la toma de conciencia y las personas que por ahí no están tan informadas, bueno, darles la posibilidad que se vuelvan a informar en cuanto a la toma de decisión que haya que adoptar. Hace un rato, cuando estábamos por entrar a la nota, ustedes comentaron de que era necesario quizás avanzar sobre una organización que nucleara las distintas discapacidades como para obtener un poco más de fuerza de conjunto y así poder ejercer un poco de presión, ¿no? Sí, es cierto que hace poco hubo elecciones de los defensores del pueblo. Nosotros estamos planteando que primero que exista un ombudsman de la discapacidad. El ombudsman es el que defiende, ¿no? La figura justamente, y después que el Consejo Deliberante tenga una comisión, un tratamiento de la discapacidad distinto a lo que es la Comudis, ¿no? Y también la Comudis y la Comisión Municipal de Discapacidad. Sí, habría que explicar un poco porque creo en relación a la pregunta concreta, para dar una respuesta también tangible, ¿no? El Consejo de Discapacidad está integrado por delegados de las organizaciones de personas con discapacidad de Mar del Plata y de organizaciones que trabajan para la discapacidad con personalidad jurídica, por un lado. Y por otro lado están las personas físicas independientes con discapacidad que tienen a su vez sus representantes, que están, en este caso están Sergio Rustillas y Gabriel Lalis, que son las dos personas que representan, en este caso, a las personas con discapacidad que no están nucleadas en una organización específica. El tema de avanzar a lo que nos referíamos es, este germen, esa semilla que es el grupo de autoconvocados, es importante porque eso permite
más allá de las organizaciones, a las personas que venimos militando en distintas organizaciones, conocernos de manera recíproca, digamos, ¿no? Y poder profundizar y entender que hay muchos comunes denominadores. Entender que, por ejemplo, la situación de las personas sordas en General Pueyrredón es realmente compleja, en el sentido de que las oficinas públicas deben contar con intérpretes de lengua de señas, porque si no se coloca a los compañeros y a las compañeras sordos en situación de ciudadanos de segunda. Los tribunales de la ciudad deben contar con intérpretes de lengua de señas, porque si no se viola algo tan importante como es el debido proceso. Y siempre que planteamos estos temas surge esto de la cuestión del presupuesto. A ver, si un chino, con todo el respeto, si un chino tiene que enfrentar una situación judicial, bueno, se busca la manera de que cuente con un perito, alguien que hable su idioma, y está muy bien. Lo que no es admisible es que una persona sorda, un compatriota nuestro, no cuente con los intérpretes de la lengua de señas argentina, que es otro idioma más de nuestro país, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, lo importante es que la podamos primero visibilizar entre nosotros, entre las personas de las diferentes discapacidades, y por supuesto hacerlo visible ante la opinión pública, porque es esto que los cristianos hablamos tanto de la sinergia, ¿no? Es decir, que siempre el todo es más que la suma de las partes. Entonces, de ahí es, un poco en respuesta a lo que vos preguntabas, la necesidad justamente de ir fortaleciéndonos, entendiendo también que los procesos son procesos, llevan tiempo, no hay que retardar ni retrasar los procesos, pero tampoco hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Como cuando vos recalentás la comida, que no salga mal, ¿no? Creo que es en estos tiempos duros que estamos, duros, difíciles, donde directamente hay que decir las cosas claras. Es decir, acá, con lo que está pasando con las mutuales, con lo que está pasando con las pensiones para personas con discapacidad, estamos viendo un genocidio por goteo. Y eso es algo que está ocurriendo, le guste o no. O sea, hay cosas que no se pueden discutir. No podemos discutir que las cosas caen para abajo, porque caen para abajo. No hay una cuestión de subjetividad acá. Entonces, la única manera de poder hacer frente a esto es, bueno, uniendo fuerzas, uniendo conciencias, y además entendiendo que esto no es una lucha únicamente de las personas con discapacidad. Esto es una lucha de toda la población. Como decía el secretario general de Naciones Unidas, la discapacidad es la minoría más grande del mundo, porque abarca al 10% de la población del mundo, en todas las capas sociales, de todas las religiones, de todas las capas formativas, académicas. Entonces, es una masa crítica, y ojo, que también hay que decir esto clarito, el sistema neoliberal, como se implementa, no deja de ser una fábrica de futuras personas con discapacidad, porque es una cuestión estructural. Muy bien, bueno, vamos a seguir charlando con Carlos y Gabriel, y si les parece vamos a escuchar un temita musical. Entre los desaparecidos no hay inocentes. Todos fueron culpables de querer un mundo mejor. Por detrás de mi voz, escucha, escucha. Otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras,
sosténlo con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memorias, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Y llamó Marta, la mamá de Diego Camerucci, que dice que la movilidad, lo que estamos hablando antes, que era que la movilidad no solamente es para la gente con discapacidad la que se presentan los problemas, sino también para la gente con grande, que los escalones son muy, muy grandes. Y lo que ella dice es que vio el proyecto que habían hecho en común también con Diego. Diego luchó mucho, Diego falleció el año pasado o el anteaño. Fue un gran luchador también por el tema de la discapacidad, y dice que el pliego no contempla, dice con los micros con piso bajo. Así que ellos, lo que dicen los empresarios, que como las calles están muy rotas, no pueden hacer eso. Bueno, pero yo creo que es un tema que lo tienen que solucionar. Mira, en realidad hubo bueno, en principio un abrazo a Marta, que es la madre de todos nosotros, Marta, en principio. Y Diego presentó, ¿verdad lo que dice Marta? Diego ha luchado, no sé, 30 años por este tema. Ya partió Diego sin ver cambios. La verdad que es un imperativo para nosotros el nombre de Diego. Porque marca la enorme deuda que tiene la ciudad. Ahora, ahí te mando, yo no sé si vos... te mandé nuevamente, Angélica, el documento que emitimos el 24 de Sí. septiembre. No lo vamos a leer porque es muy largo. No, es largo, pero puntos, son 20 puntos. Pero yo lo que quería comentar es un tema también, porque vos acordate que en el año 96 se probó un colectivo de piso bajo acá en Mar del Plata, Gabriel. Acordate cuando estuvo Claudio Bernardelli de Buenos Aires. Exacto, el arquitecto. Y él recordaba cuando en el año 96 se probó un colectivo, circuló en Mar del Plata un colectivo de piso bajo, con algunos inconvenientes, pero fue en el año 96. Pasaron 22 años. Y ahí está, en el punto, ¿no? 16 habla de eso. Exactamente, en ese documento. Es decir, que en realidad, en 22 años, ¿no? Una generación completa prácticamente. La boda de... Claro, lo que quiere decir que hoy hablábamos un poco fuera del micrófono, ¿por qué corrupción? ¿Y por qué esto es corrupción? Es decir, si hay que llevar adelante una política de Estado para el bien común de toda la población, porque somos todos ciudadanos, entonces si en 22 años hubo una inacción, algo que permitió que todo siguiera como está, y mucho peor, porque tiene razón Marta en lo que dice, fíjate que prácticamente para bajarte de los colectivos hoy en día tenés que hacer rappel, porque los escalones son altísimos y obviamente todas las personas con movilidad reducida o las personas a medida que vamos creciendo vamos teniendo una movilidad mucho más lenta y cada vez se nos dificulta más subir y bajar de los micros, ¿no? Entonces eso es corrupción, por supuesto, eso es corrupción y esto es lo que tenemos que hacer, como decíamos también en el bloque anterior y fuera del micrófono, que todos tomemos conciencia, porque no podemos llevar adelante una lucha aislada, porque además, en el desarrollo normal de la vida, todos tenemos problemas de accesibilidad en algún momento, hayamos nacido o no con una discapacidad. Entonces, una verdadera calidad de ciudadanía tiene que acompañarnos a lo largo de toda la vida.
Y además otro tema que siempre lo hablamos con Gabriel. Muchas veces se dice, y nos ha dicho algún concejal, bueno, lo que pasa es que las personas con discapacidad tienen que entender que no pueden vivir siempre subsidiados por las personas sin discapacidad. Bueno, eso en principio es una falacia. Porque todos nosotros, con discapacidad o sin discapacidad, por cada cosa que consumimos, por cada bien que compramos, estamos pagando una serie de impuestos indirectos y también estamos subsidiando el combustible de gente que viaja sin discapacidad. En los otros días a casa llegó un ajuste de la tasa. Salíamos y me dice mi señora, che, tenemos un regalito de una luquita que nos vino de la municipalidad. Entonces yo siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? Yo pago el alumbrado público y no uso la luz pública, pero la pago igual. Entonces, y lo mismo pasa con otras personas con discapacidad, con diferentes discapacidades. Entonces hay que terminar con esa falacia de hacerle creer a la población que la gente con discapacidad somos una carga. Porque ¿saben una cosa? Eso decían los afiches de la propaganda nazi. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y no es nada extraño, lo que se está diciendo hoy en día. En la época del nazismo, en la Alemania nazi, se ponían afiches en la ciudad donde se decía: lo que cuesta una persona con discapacidad, se hablaba de impedidos, es lo mismo que necesita una familia completa para vivir. Es lo que se está instalando ahora, qué casualidad, ¿no? El 3 de diciembre arrancó el mes de la discapacidad, ¿no? Arrancamos el día. Y han venido con muchas charlas, conferencias en ese lugar tan emblemático como la Casa de la Memoria. Cuéntanos un poquito. En la Casa de la Memoria arrancaron los amigos de Star con un ciclo de 8 charlas anterior al 3 de diciembre. Carlos fue uno de los moderadores del ciclo de charlas. El 3 de diciembre asistimos a 2 actos en Plaza España y en Catedral, y después se han hecho actos sucesivos en distintas entidades, evocando y con Carlos en el día que le planteo me dice: no, hay que celebrar. Claro, yo no quería celebrar, y él me puso el ejemplo de los mártires de Chicago y me dejó Sí, porque siempre dicen, no tenemos nada que celebrar. Yo creo que sí. Es más, el Día del Trabajador yo lo celebro. No es que uno celebre los mártires de Chicago, uno celebra la lucha de los mártires de Chicago, ¿no? Claro, es decir, entonces, y esa nueva conciencia, ¿no? Entonces, realmente sí, el 3 de diciembre fue un día de celebración, y yo creo que hay algo que me parece que desde la fe, quienes profesamos alguna fe, católicos, ortodoxos, evangélicos, judíos, hay algo que tenemos que decirlo con toda la fuerza, que a mí me llama mucho la atención cuando lo escucho en los seminarios, talleres, en la universidad, cuando se dice disparates como que, por ejemplo, que la cultura judeo-cristiana plantea la discapacidad como castigo. Y a mí me llama la atención el silencio de ortodoxos, católicos, protestantes, porque yo digo, repasando la Biblia, ¿no? En este tiempo de Adviento que estamos viviendo, la primera vez que aparece la discapacidad de manera manifiesta es cuando Jacob lucha contra el ángel, cuando queda descoyuntado, y pasa a ser un signo de elección, de distinción. Yo digo, me llama la atención ese silencio cómplice de callarse la boca, cuando en realidad justamente las personas de fe deberíamos ser los primeros en salir y mostrar la integralidad de la cuestión humana, ¿no? Después, por ejemplo, fíjense, la discapacidad de Sansón también es el producto de una agresión. No son los filisteos los que le sacan los ojos. Entonces, sin embargo, uno se encuentra con esto, ¿no? Con ese silencio. Y por supuesto el remate en el Evangelio, ¿no? Si vemos el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, del versículo 46 al 52, cuando el hijo de Timeo, desde el costado del camino, grita, qué símbolo, ¿no? Está al costado del camino, y son los burócratas que están alrededor de Jesús, los que lo quieren alejar, y Jesús
justamente lo llama y le preguntan algo que es muy significativo. ¿Por culpa de quién es? ¿Por culpa de él o de sus padres? Y Jesús en arameo dice, bueno, me imagino que habrá dicho otras cosas más de las que refleja la Escritura. Yo creo, con todo respeto, les habrá dicho que sí, che, déjense de joder, no tiene nada que ver esto, o sea, no es por culpa ni de él ni de sus padres, es para que la gloria de Dios, bueno. Entonces, me parece que en este tiempo de Adviento, que no es únicamente recordar el nacimiento, sino es celebrar el tiempo que viene, me parece que tenemos que alzar la voz y decir estas cosas. Y decirlas primero hacia adentro, ¿no? Eso un poco lo hablábamos con Gabriel y con personas de diferentes iglesias, de diferentes cultos, que también es una reflexión que tenemos que hacer hacia adentro y no estar tan silenciosos. Vos sabés, Carlos, que ahora que lo decís, alguna vez lo pensé cuando has venido a charlar con nosotros aquí y después siempre por alguna cosa te vas y no te lo digo, pero desde que, bueno, tuve la gracia de conocerte, ese texto, especialmente el que vos señalaste, el de Bartimeo, a mí me resuena de una manera mucho más profunda de que te conocí. Yo sé que ese grito de Bartimeo es tu grito y el grito de muchos a través de vos. Y eso te lo quiero agradecer públicamente. No, yo te agradezco a vos, Padre, el hecho de que nos des este espacio, como hablamos con Gabriel, y sobre todo porque somos lo hemos charlado en forma ecuménica. Gabriel es católico romano, yo soy ortodoxo, hay algunos hermanos que son metodistas, y realmente es un texto tan profundo, a veces se lo pasa por alto, ¿no? Pero es tan gráfico eso de estar al costado del camino, gritar desde el costado. Y hoy estamos al costado del camino, y estamos gritando. Y entonces, ojo, cuando digo los burócratas que llaman alrededor de Cristo, yo también digo, ojo, que nosotros también somos burócratas, no es que estemos haciendo una cosa maniquea, no. Yo también tengo que tener mucho cuidado de no volverme burócrata, no ser ese burócrata que al mismo tiempo lo está alejando al hijo de Timeo, ¿no? Y me parece que es importante que recordemos esto, que cuando se crea al hombre y a la mujer, no se habla de hombre y mujer normales. Un poco en chance hablábamos con un cura amigo de Buenos Aires, un cura ortodoxo, decíamos, mira, la única diferencia es que seguramente Adán y Eva no tenían ombligo, pero después, claro, pero no se habla de los normales y las personas con discapacidad. El Día de la Discapacidad, Carlos, queremos agradecer también al padre Juan Andrés, sí, que estuvo, que un poco lo han referenciado con la pastoral de la discapacidad. Y estábamos ahí después de los actos en Plaza España mateando, y la verdad que se da un diálogo con cualquier persona, no solamente dialoga con uno que nos conoce o con otro, ¿no? Cualquiera que se le acerque a plantearle cualquier abierto, y bueno, está bueno, ¿no? Está bueno. También en el ciclo de la Casa de la Memoria se acercó un pastor, que yo te pregunté quién era, y vos me diste el nombre, pero después me olvidé. Creo que de la iglesia metodista, era tanta la gente que había en ese momento, y la Casa de la Memoria, asumimos nosotros el compromiso, por supuesto, de lo personal y del colectivo de la discapacidad, de acompañar, y ellos prácticamente nos abren las puertas a cualquier charla, ciclo, sí, o que vamos a hacer en verano. No nos olvidemos que hubo mucha gente con discapacidad desaparecida, están en el libro de la CONADEP, están en Nunca Más, ahí figuran, y siempre decimos, la lucha del 4% llegó vidas, la lucha del 1% inicial también, hubo una huelga muy dura en 1915 de personas ciegas, hubo esa movilización de 1974 por el 4%, el famoso libro Los Rengos de Perón. Esto, claro, no es que un día se levantó alguien y dijo, che, ya que estamos muchachos les vamos a reconocer ciertos derechos. No, esto fue a fuerza de mucha lucha. Un camino. Es un camino. Y cuando decimos que vamos a parar en verano, sabemos que no vamos a poder parar. Pararemos por ahí con lo que claro, es las reuniones de los miércoles en el recinto del consejo. Pero sabemos que, bueno, ahora tenemos la facilidad de la tecnología, de mandarnos algún mensajito, de que se nos pinte alguna charla. Anoche vivimos un poco para cerrar este tiempo
una peña muy linda, muy alegre, donde se bailó, se entregaron unos reconocimientos y bueno, también nos divertimos con poca plata y bueno, también apuntar un poco a eso, ¿no? Que la recreación y en el divertimento está también el sentido del Evangelio de hoy, ¿no? De la alegría, ¿no? Bueno, el Evangelio habla de otra alegría, pero eso es parte también. Es parte de la alegría, sí. Bueno, Carlos, Gabriel, queremos agradecerles. Muchas gracias que por haber estado hoy aquí, terminando junto a nosotros este ciclo, este año. Y bueno, prometerles que vamos a seguir andando junto a ustedes, acompañándolos y dejando que estos micrófonos de nuestro programa, del programa de las comunidades eclesiales de base, siempre tengan ese lugarcito para poder decir las cosas que tengan que decir, para que este tema sea escuchado y si Dios quiere dentro de poco podamos tener también balances mucho más positivos de los que ya nos trajeron ustedes para este año. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, padre. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos el programa de las CEBs, Comunidades Eclesiales de Base, al servicio de la evangelización. Buenas nuevas para nuestro pueblo. Domingos de 20 a 22 por la 100.3 Iberoamérica. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad.